seguimos viviendo la Pascua. Y la Pascua tiene que tomar posesión de nuestras vidas y estar en una fiesta tremenda, una fiesta que no se puede acabar. Si Cristo está vivo, aunque yo no sienta nada, por la fe creo que está resucitado, que la puerta, que las piedras del sepulcro fueron destruidas y que la puerta de mi corazón está abierta de par en par para mi Cristo, y que mi Cristo resucitado, aunque yo no lo vea, aunque mis ojos no lo vean, aunque mis manos no lo puedan sentir, yo sé que está aquí, dentro de mí, y eso me va a dar vida. Y me voy a conectar con Él, y voy a hablar con Él, y voy a pedirle al Espíritu Santo que me invada de Él. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues a este lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar las redes. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaba lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traed pescado del que acabáis de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red, repleta de pescados enormes. Eran 153. Con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid a desayunar. Y nadie se atrevía a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió. Y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Este texto es de una ternura, de una coloquialidad, de una profundidad. Estos hombres eran pescadores. Lo que sabían era pescar. Estuvieron siguiendo a su maestro. Jesús le había prometido a Pedro que lo siguiera y que haría de él pescador de hombres. Pero ellos habían estado muertos de miedo, hasta con las puertas cerradas por miedo en Jerusalén, y decidieron volver a Galilea. Y estaban en Galilea, junto al lago de Galilea, Tiberíades, que es el mismo. Y de pronto Jesús se les muestra. Lo más hermoso es que ellos no se dan cuenta inmediatamente que es el Señor. Ahí se nota lo que es la fe, la noche oscura de la fe, como le explica San Juan de la Cruz, la noche oscura por la que todos pasamos, que a veces no nos damos cuenta que el Señor está aquí, que está a mi lado, que sale conmigo al trabajo y no me doy cuenta, no lo siento, no lo veo, que llego a la capilla del Santísimo
y me quedo dormido o ni siquiera me percato de que mi Señor está aquí. A veces estoy lleno de fervor, pero a veces no siento absolutamente nada. Así les pasaba a ellos. El Señor estaba ahí y les hablaba y aún así no lo reconocían. Se fueron a pescar y no pescaron nada. Es lo que nos pasa cuando hacemos las cosas sin Jesús. No pescamos nada. La vida sin Jesús es una continua afrenta, es una continua serie de errores cometidos sin saber para dónde andar o a dónde atinar, o qué hacer de verdad o qué no hacer. No pescaron nada. Y de pronto, un hombre precioso, un hombre lleno de luz, pero un hombre les dice, ¿saben qué? Pesquen hacia el lado de allá, a la derecha. Y Pedro, tan humilde, le hace caso. Y hubiera dicho, Señor, a ver, Señor, yo no sé quién es usted, pero disculpe, pero nosotros somos pescadores, yo soy un hombre ya mayor y llevo toda la vida pescando, entonces usted a mí no me tiene por qué decir para dónde ha hecho las redes. No. El Señor le dice, echen las redes a la derecha de la barca. Y resulta, y encontraréis. Y él, sin saber que era Jesús, echa las redes y entonces se llena de peces. Y es ahí donde el discípulo que tanto amaba al Señor y que tan amado era por el Señor dice, es el Señor. ¿Dónde se dio cuenta? En el milagro mismo de los peces. Que el Señor también nos muestre que está aquí. Que muestre su rostro en medio de la noche oscura de la fe. Que nos diga que no tengamos miedo y que nos demos cuenta que aquí está Cristo. Y que demos gracias por esta presencia tremenda que solamente los ojos de la fe nos revelan que Él está aquí. Comienzan a llegar los discípulos, Pedro se lanza al agua y Jesús ya tiene preparado una hoguera, una fogata y está listo para prepararles su propio pescado. Lo mismo que ellos habían pescado. Jesús les dijo, traigan el pescado. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas. Estaba el pescado que había puesto el Señor mismo, pero Él no se contenta con el pescado traído por sus manos, sino que quiere también que ellos pongan el que ellos acaban de coger. Si dice que eran 153, significa, según uno de los padres de la iglesia, significa el número de especies de peces, de pescados, razas de pescados que se conocían en la época. Es decir, allí había toda la humanidad conocida. Ahora ya los llamados no eran solamente judíos, sino que en esos 153 está representada la humanidad entera. Y habían cogido de todo tipo de seres humanos, los buenos y los malos, los santos y los no tan santos, los que habían crecido en las manos de Dios y los que ni siquiera lo conocían. Así sigue siendo el Señor. Cuando pesca, nos pesca a todos, a buenos y a malos, a santos y a no tan santos. Pero además el Señor quiere que tú pongas tu pescado en las brasas. Quiere que tú entregues el don que Dios te dio, los talentos que tienen naturales, para que los pongas con Dios y para que los conviertas en el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que se convertirán en el pan de vida y en el cáliz de salvación. Se acercó pues Jesús, eres tú, y estás tomando el pan, y nos lo estás repartiendo a todos como la multiplicación de los panes y de los peces. Y lo mismo estás haciendo en este momento con el pescado, y levantas la mirada como en los discípulos de Maús, y es otra vez que te apareces a nosotros. Gracias por esta Eucaristía. Gracias porque te estamos descubriendo al partir el pan.
ya no vamos a volver de la misma manera indiferente ante la Santa Misa, porque este milagro que está pasando es el mismo que pasa todos los días en la Santa Eucaristía. Bendícenos con este pan eucarístico y con tus manos eucarísticas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.